Y todo el resto con la cámara apagada y el micrófono apagado, por favor. Incluso yo también voy a apagar el micrófono. Ahí ven mi pantalla. Sí, Marianela, cuando quieran, Sí. todo suyo. Marian, te solicito el control de la pantalla. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a desarrollar un poco el proyecto que nos tocó exponer. El mismo consiste en el desarrollo y proyecto justamente de una instalación eléctrica en un edificio de propiedad horizontal que está compuesto por la planta baja, 7 pisos y la azotea, que está ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Se tendrán en cuenta para este proyecto las normativas impuestas por la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas de la AEA, y es un comentario que hago para que sepan que muchas cosas que vamos a estar nombrando salen de esa norma. Ok, primero que nada es importante que respondamos esta pregunta: ¿para qué o para quién diseñamos las instalaciones eléctricas? Bueno, fundamentalmente es para las personas, es decir, para su confort o satisfacer necesidades asociadas a la electricidad, por ejemplo, no sé, los electrodependientes, así como también para permitir el desarrollo tanto industrial, tecnológico y bueno, de la educación como estamos viendo actualmente. Ok, entonces es necesario para el desarrollo de las instalaciones tener en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, la preservación de la protección de personas, animales y bienes, y por otro lado también el correcto funcionamiento de la instalación para el uso para el que fue prevista. Para esto se deberán seguir las normativas correspondientes, como la reglamentación previamente mencionada, así como también el código de edificación, perdón, se me pasó una más. El código de edificación y la normativa IRAM de materiales, ya que todos los materiales que componen la instalación deben estar normalizados y en algunos casos también certificados. Ok, ahora, ¿cuáles son los riesgos de las instalaciones eléctricas? Desde el punto de vista de los daños que le pueden ocasionar a las personas, Marian, si podés pasarme las diapositivas porque está un poquito lento esto. Perdón, sigo. Desde el punto de vista de los daños que se le pueden ocasionar a las personas, si una persona tiene contacto con una parte eléctrica puesta en tensión, pueden ocurrir, de acuerdo a la corriente que haya, un simple cosquilleo hasta incluso llegar a un paro cardíaco, que está ocasionado por lo que se conoce como fibrilación ventricular, que es como un aumento, no sé, no soy médica, pero aumenta la frecuencia cardíaca, los latidos, y bueno, se puede llegar a producir la muerte. Para que más o menos tengamos una noción de qué intensidad de corriente estamos hablando, en torno a 1000 mA es lo que se conoce como nuestro umbral de percepción, que es este cosquilleo que podemos sentir, y a medida que se va aumentando la intensidad, pueden ir ocurriendo distintos efectos, como los que conocemos como la contracción de brazos, problemas respiratorios, también aumento de la presión arterial, llegando hacia los 30 mA, 25-30, ese es como nuestro límite de tolerancia, a partir del cual, si se sigue incrementando la intensidad de corriente, ocurrirá la fibrilación ventricular, que es lo que mencionaba anteriormente, también quemaduras, marcas visibles, inconsciencia, y bueno, finalmente hasta un paro cardíaco e incluso la muerte. Esto es ya a una intensidad de corriente de más o menos 200 mA o un poquito más. Análogamente, también hay riesgos para las cosas, ya que todo efecto eléctrico va a generar un desprendimiento de calor que puede causar incendios o también explosiones. Bueno, ahora esto que voy a decir ya se comentó en la teórica, pero lo repetimos muy rápidamente porque es algo inherente al desarrollo de nuestro TP, así que lo paso muy rapidito, pero se los comento. Una de las fallas es la sobrecarga, que se provoca por circulación de corriente superior a la nominal, o también por falla de aislación entre cables, y se debe proveer para la misma dispositivos para interrumpir la circulación de corriente. Otra falla son los cortocircuitos, que se provocan por fallas en la aislación, lo que conocemos como cables pelados, o también por la elevación abrupta de la intensidad de corriente y del grado de temperatura. Esta falla no solo afecta a la instalación, sino también a las personas, entonces es necesario proveer dispositivos que corten la circulación de corriente de forma inmediata. Otras fallas son los contactos a masa, en la cual, bueno, las masas son como las partes metálicas de la instalación,
y cuando falla la aislación, y por ejemplo un cable toca una parte metálica, se eleva la intensidad, y para poder prever o resolver este problema se debe vincular las masas a tierra. Y bueno, también obviamente proveer una buena aislación. Por último, tenemos el circuito abierto. Acá hay como una fotito meramente ilustrativa de un cable cortado que está simbolizando que cuando el cable se corta, el circuito pierde continuidad. Ahora bien, ¿cuáles son las medidas de protección para establecer la seguridad? Esto se va a definir en detalle posteriormente, pero lo menciono medio rapidito. Por un lado, la puesta a tierra, en la que se conectan las carcasas de los aparatos eléctricos y de las partes metálicas de la instalación a tierra, para que si hay una falla en algún aparato y una persona entra en contacto con el mismo, esta no reciba la descarga, sino que vaya a tierra. Se puede ver acá, en esta fotito ilustrativa que pusimos, que acá este toma corriente no tiene conexión a tierra, entonces la persona hace de conexión para la descarga a tierra, y acá en este caso la descarga de corriente va por acá. Bueno, también otra medida para la seguridad de las personas es el interruptor diferencial, más conocido como disyuntor, en el cual cuando una persona toca la masa, la misma recibirá una descarga, y por lo tanto se produce una diferencia de corriente entre las espiras del interruptor que lo abre, impidiendo así que la persona quede electrocutada. Bueno, el disyuntor también tiene un botoncito que se llama test, creo, si no me acuerdo mal, que es como para probar cada tanto que funcione, ya que es muy importante que no falle cuando tenga que justamente accionarse. También está el pararrayos, que si bien en nuestro TP no teníamos, lo comentamos, ya que es algo que protege a las personas y a la instalación, y funciona, bueno, como dice acá, por ionización de aire alrededor de su punta. Es decir, viene una corriente eléctrica proveniente de una descarga atmosférica, la toma la punta del pararrayos y viaja a través del cable para descargar a tierra a través de la varilla. El disyuntor lo usamos en todos los tableros generales y también seccionales, y en baños o lugares similares que tengan bañeras de hidromasaje. Y la puesta a tierra, bueno, la conexión de puesta a tierra tiene que estar en todos los tomas corrientes. Otros sistemas de protección que son para la instalación es el fusible, que si bien en nuestro TP no estaba, lo mencionamos para que se acuerden que está. Es un alambre que funciona como eslabón débil de la instalación, y bueno, se rompe ante cualquier cortocircuito o sobrecarga, y obviamente hay que reemplazarlo. Y por último, la llave termomagnética, que tiene una parte térmica que se activa con las sobrecargas, por el medio de un apilamiento de dos metales, o bimetal se llama, es el término correcto, con distinto coeficiente de dilatación, que se flexan ante el aumento de temperatura. Con eso se abre la llave. Y la parte magnética se activa frente a cortocircuitos, y es una espira que se va a separar del punto de contacto cuando se produce este aumento abrupto de intensidad, por ejemplo. Ok, la llave termomagnética se coloca en todos los tableros, y se coloca una llave por cada circuito, y también en baños o lugares similares que tengan bañeras de hidromasaje. Ahora, otro aspecto que nos parece importante destacar antes de arrancar propiamente con el proyecto, para terminar un poquito esta introducción, son las medidas que hay para la eficiencia energética. Por un lado, la primera medida ya se mencionó en la teórica, pero nos parece importante resaltarla de todas formas, y es el ahorro en el transporte y distribución. Para entregar una potencia determinada se hace en alta tensión, porque al entregar un mayor voltaje se deberá utilizar una menor intensidad de corriente, y por lo tanto las pérdidas por efecto Joule van a ser menores. Por otro lado, también como voltaje es igual a intensidad por resistencia, si yo quiero tener un mayor voltaje y una menor intensidad, debo aumentar la resistencia. ¿Cómo se hace? Disminuyendo la sección del conductor, que también trae aparejado un menor costo económico. Otras medidas son el ahorro por, bueno, como dice acá, características de las instalaciones, es decir, equipos que puedan detectar el nivel de iluminación natural, o también la presencia de personas, por ejemplo. En nuestro TP lo utilizamos eso, sobre todo en zonas comunes como los palieres, accesos y escaleras, cosa de que seguramente si alguno vive en edificios se dará cuenta que muchas veces en los pasillos la luz no está prendida, y la tienen que prender con una llavecita que como que no se corre de lado, pero bueno. Los conductores ya los mencioné, y también el ahorro de energía se puede dar por aparatos eficientes, como la utilización de lámparas LED, motores y accionamientos eficientes, sobre todo en nuestro caso también en bombas elevadoras, o si hay sistemas de calefacción y aire acondicionado para las ventilaciones. Y por último, también se debe analizar el consumo energético de los equipos.
Esto que ven acá al lado es una etiqueta energética, probablemente la habrán visto en sus heladeras o aire acondicionados, y ordena los equipos de acuerdo al índice de eficiencia energética de cada uno. Este índice es la relación entre la potencia eléctrica del dispositivo y el consumo del mismo en un periodo de 1 hora. Se ordena de mayor eficiente con la letra A y el color verde, hacia la letra G y el color rojo. Bueno, esto fue un poquito una introducción, ahora voy a dejar a mis compañeros que sigan con la explicación más profunda del TP, de los dimensionamientos y cálculos, así que les dejo el mando acá, chicos, para que sigamos. Bueno, entonces ahora nos vamos a meter un poco en lo que es nuestro proyecto en particular y la mayoría de los proyectos. Y vamos a empezar por definir las características de la alimentación. Bueno, vamos a estar trabajando con corriente alterna y vamos a tener, en nuestro caso, corriente trifásica, por lo que, como ya se explicó en la teórica, vamos a constar de las 3 fases, L1, L2, L3, el conductor neutro y la protección a tierra. Esto también ya se explicó en la teórica, pero nos pareció ilustrativo poner una foto con los colores para que se familiaricen. En particular, el de protección a tierra es siempre rayado verde con amarillo y el neutro es azul, y los de fase van variando, pero generalmente mantienen estos colores. Bueno, las tensiones que hay son de 220 volts entre cada línea y el neutro, y de 380 entre líneas. La frecuencia va a ser de 50 Hz, que obviamente es una frecuencia proporcionada por la compañía, no es que nosotros podemos elegir este valor. Bien, una vez que nombramos esto, vamos a pasar a preguntarnos cómo funciona una instalación eléctrica, cómo es la conexión, y para esto nos pareció muy importante entender, en primer lugar, cómo viaja la energía, por así decirlo. Es decir, qué pasa desde que nos conectamos a la red subterránea, en nuestro caso, la red que viene por la calle, hasta que llegamos a nuestra casa y enchufamos el dispositivo o encendemos la luz. Bueno, básicamente recorremos estas etapas, que son la línea de alimentación, la línea principal, los circuitos seccionales y terminales, y después vamos a hablar un poco de... ¿Alguien habló? Bueno, después vamos a hablar un poco de los usos de los circuitos, que pueden ser generales, especiales o específicos. Para entender mejor este concepto, la diapositiva que sigue nos muestra cómo es este viaje de energía. Y bueno, como dije recién, desde la red de distribución que viene de la calle, vamos a tener lo que se llama línea de alimentación, que es la que justamente conecta la red de distribución con la entrada a los medidores. Cabe destacar que en el medio de esta línea de alimentación vamos a necesitar de una caja de toma, que esta caja de toma básicamente sirve para la protección y el seccionamiento de la acometida que nosotros estamos realizando, y se ubica en el frente de los edificios. Son las cajas que generalmente vemos, se ubican sobre la línea municipal, porque la idea es que pueda ser accesible por vía pública. Entonces, una vez que llegamos a los medidores, de ahí vamos a sacar, digamos, otra línea que vaya hacia los tableros generales. Esta se llama línea principal, es la que conecta al medidor con los tableros generales, y bueno, la cantidad de tableros generales va a depender de cada edificio y de a qué se destine cada tablero. Mis compañeros lo van a detallar más adelante. Pero una vez que llegamos a los tableros generales, lo que vamos a hacer es seccionar, es decir, entrar en el circuito seccional. El circuito seccional es lo que conecta los tableros generales con los tableros seccionales, valga la redundancia. Bueno, y por último vamos a tener el circuito terminal, que es, digamos, la etapa que va desde el tablero seccional hacia los consumos, que es nuestra casa. Para entender un poco este concepto de circuitos, ahora vamos a mostrar una tabla que nos muestre cuáles son los tipos de circuitos, pero yo dije que estos circuitos pueden ser, digamos, de uso general, especial o específico, y bueno, los circuitos de uso general son los monofásicos y los que son generalmente en interiores. El tipo de circuito se determina
por la intensidad admisible que está normalizada, ¿no? Entonces tenemos circuitos de uso general, circuitos de uso especial, que son generalmente para exteriores también, y cuando supera la intensidad del circuito de uso general. Y después tenemos los circuitos de uso especial, que son todavía intensidades mayores y no pueden estar ni en circuitos de uso general ni especial. Entonces, por ejemplo, son las bombas, los ascensores, etc. Perdón, dije especial, es específico el último. Bien, entonces, en nuestro proyecto, y en todos los proyectos también, es muy importante consultar a la empresa distribuidora, que en nuestro caso fue Edesur, cuáles son los requisitos de instalación entre la línea de alimentación y la entrada al tablero principal. Si volvemos a esta foto, sería este punto, digamos, entre la línea principal y los tableros, porque justamente, como se puede ver, es la división entre la responsabilidad de la compañía y la responsabilidad del propietario. Por eso se debe consultar a la empresa cuáles son los requisitos para realizar esa conexión. Y otro dato no menor es que también contamos con una cámara transformadora, que si bien en la diapositiva anterior no estaba marcada, esta cámara transformadora nos es requerida por la demanda de potencia que nosotros tenemos, y porque la potencia viaja en media tensión y nosotros la tenemos que transformar, y bueno, se encuentra en planta baja y alimenta los tableros generales, que acá se pueden ver, que después mis compañeros van a detallar qué alimenta cada tablero. Bueno, entonces ahora que entendimos cómo viaja la electricidad y qué pasa, nos preguntamos, Una bueno, pregunta, Gus. sí, La caja transformadora es la que habían dicho en clase que por ahí algunos edificios grandes les convenía transformarla ahí mismo y no, es esa, ¿no? claro, es esa. Justamente Está bien. porque necesitamos tanta potencia, sí o sí vamos a tener que pedir media tensión, entonces vamos a tener que hacer una cámara. Y un Gracias. comentario es que por ahí si se hace un edificio al lado del nuestro que ya tiene cámara transformadora, por ahí se pueden conectar a nuestra cámara. Y bueno, la presencia de esta cámara no es algo que podemos elegir, sino que la compañía nos obliga a que la pongamos. Ok, Pero bueno, gracias. de nada. Bueno, entonces ahora nos preguntamos cómo se diseña una instalación. Y bueno, vamos a ir nombrando los pasos, que son el grado de electrificación, vamos a determinar el número de circuitos, las necesidades de iluminación, la potencia, la carga y cómo ubicar los artefactos, que ahora vamos a explicar bien todo, pero a modo de índice pusimos de qué vamos a estar hablando, de cómo seleccionamos la sección de los conductores, qué pasa con los tableros, las canalizaciones, los diámetros, las medidas de cajas de pases, salas de medidores, etc. Todas estas son consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar. Bueno, ¿por dónde se empieza entonces? Lo primero que tenemos que hacer es determinar el grado de electrificación, que básicamente depende de la superficie que nosotros estemos analizando. Algo muy importante es que la superficie es de cada local unitario, es decir, de cada departamento en nuestro caso, no es que es la superficie de todo el edificio, sino que se analiza por local unitario. Entonces, computamos la superficie, que se computa como, bueno, la superficie cubierta más el 50% de la semicubierta, y a partir de esta tablita que nos da la norma, determinamos el grado de electrificación, que puede ser mínimo, medio, elevado o superior. Básicamente depende de la superficie. La columna de la derecha lo que nos muestra es una potencia máxima que después de hacer todos los cálculos vamos a tener que venir a chequear acá que dependiendo de nuestro grado de electrificación se cumpla con esta potencia. Pero bueno, en primer lugar, según la superficie determinamos el grado de electrificación. Ahora, el segundo paso es determinar el número mínimo de circuitos. Como dije antes, los circuitos pueden ser de uso general, especial o específico, y esta tabla es muy interesante porque nos muestra, dependiendo del grado de electrificación, que dijimos que dependía de la superficie, la cantidad mínima de circuitos que vamos a tener. Nosotros por ahí nombramos mucho la palabra circuitos,
y no se entiende, pero básicamente podemos entender lo que es un circuito como la cantidad de térmicas o de llaves que nosotros tengamos. Un ejemplo muy claro es en casas por ahí que son chiquitas y son viejas, nosotros tenemos una sola térmica. Entonces, si necesitamos cortar la luz para la electricidad para hacer alguna reparación, tenemos que cortar la luz de toda la casa porque tenemos una sola térmica. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos más circuitos, lo que vamos a hacer es cortar solamente un circuito y no todo. Esto se ve, por ejemplo, en esta tabla que, aunque nosotros tengamos un grado de electrificación mínimo, es decir, la superficie más chica del mundo, nos va a pedir que tengamos como mínimo 2 circuitos, uno para iluminación y uno para toma corrientes. Y así, dependiendo del grado de electrificación, nos va a decir, bueno, como mínimo tenés que tener tantos circuitos divididos en iluminación, toma corriente, uso general, uso especial. Y cabe aclarar que esta tabla es, de nuevo, valores mínimos. Nosotros podemos ponerles la cantidad de circuitos que querramos, que un dato muy importante que dijo la ingeniera en la clase pasada, que nosotros, el diseño va a depender del confort que le querramos dar al edificio. O sea, si queremos, podemos ponerle un montón de circuitos, obviamente va a ser mucho más confortable, pero va a ser más caro también. Y bueno, eso, la tabla nos da valores mínimos. Bueno, entonces, una vez que tenemos la cantidad de circuitos, vamos a decir, ok, ¿cuántas tomas de iluminación y cuántas tomas de toma corrientes necesito siempre por cada local, ¿no? Entonces, de nuevo, la tabla nos da, la norma nos da una tabla que, dependiendo del tipo de ambiente que tengamos, sala de estar, dormitorio, y dependiendo de la superficie también, nos va a decir la cantidad de bocas de iluminación y de toma corrientes mínimas que tenemos que considerar. Esto también depende del grado de electrificación. Esto es solo una parte de la tabla, es muchísimo más larga, pero bueno, básicamente dependiendo del tipo de ambiente. Por ejemplo, no sé, un dormitorio con una superficie menor a 10 metros cuadrados necesita como mínimo una boca para iluminación de uso general y dos bocas para toma corrientes de uso general. Entonces así vamos determinando la cantidad de bocas por cada local. Bueno, algo a tener en cuenta es que debemos respetar cantidades máximas de esta boca, también las normas nos dan una tabla, porque a ver, no podemos cargar un montón de bocas de iluminación o un montón de bocas de toma corrientes a un circuito, porque se generarían problemas como sobreintensidades y todos los problemas que nombró mi compañera anteriormente que no están buenos. Entonces la tabla nos dice, bueno, dependiendo del tipo de circuito que vos tengas, que puede ser general, especial, vas a tener una cantidad máxima de bocas que puedes conectar a ese circuito. Y los detalla. Entonces, una vez que determinamos todo esto, lo que nos interesa es conocer la demanda de potencia máxima de cada uno, es decir, qué potencia nos requiere cada circuito. Bueno, de nuevo, la norma nos da una tabla que nos dice, dependiendo del tipo de circuito, que como dije puede ser de uso general, especial o específico, nos dice, bueno, como mínimo tu circuito va a tener tanta potencia. Y así determinamos la potencia de cada circuito. Esta potencia que determinamos la vamos a afectar por lo que se llama coeficiente de simultaneidad, que depende del grado de electrificación. Y finalmente vamos a obtener la carga total de un local unitario. Como dije, esto se hace por cada local y no por todo el edificio. Y bueno, esta carga total, que básicamente es potencia, es la suma de la demanda de potencia máxima simultánea por grado de electrificación, que es la que obtuvimos recién haciendo todos estos cálculos de norma. Y después, si tenemos algún artefacto que requiera una carga específica, lo tenemos que sumar su demanda de potencia a el cálculo que hicimos recién. Algo muy importante a tener en cuenta es que si esta carga supera este valor de 7 kilovoltiamperios o 32 amperes, se tiene que solicitar suministro trifásico. Ahora vamos a ver que en nuestro proyecto teníamos 211 kilovoltiamperios, por eso tenemos corriente trifásica.
es una potencia bastante grande. Bueno, en nuestro proyecto los grados de electrificación fueron desde medio hasta superior, porque recordemos que no es un grado de electrificación, sino que depende de cada ambiente, por eso cada ambiente con su superficie tiene su grado de electrificación, y bueno, de la superficie, y también depende de la demanda de potencia máxima simultánea. Entonces, una vez que hicimos todo esto, es decir, tenemos la cantidad de circuitos, la cantidad de bocas de cada local, vamos a elaborar nuestra planilla de cargas. Y ahí vamos a verificar que cumpla con todas las exigencias que mostramos anteriormente en las tablas. En nuestro proyecto se obtuvieron 797 bocas y una potencia de, como dije recién, 211,93 kilovoltamperios, que es mayor al valor 7 que vimos recién. Por eso tenemos corriente trifásica. Bueno, esto es un ejemplo de cómo es una planilla de cargas. En primer lugar se ve el tablero, que bueno, esta es una parte de la planilla de nuevo, pero bueno, este es el tablero general. El destino al que va, como se puede ver, esto se hace por cada departamento. Acá tenemos características de los conductores, y después tenemos los tableros seccionales, que son justamente los que tienen los distintos tipos de circuitos. Bueno, tenemos circuito de iluminación, uno de tomas, uno de toma de uso especial y uno de iluminación exterior. Y después nos dice qué cantidad de bocas tenemos por cada circuito, y como expliqué recién, sacamos la potencia que tiene cada circuito. Entonces ahí vamos computando todo, y después con los valores finales chequeamos que cumpla con las exigencias normalizadas. Bueno, una vez que hicimos nuestra planilla de carga, diseñamos todo, vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener para ubicar los artefactos, es decir, las bocas de iluminación, interruptores y tomacorrientes. Todas estas pautas, solo vamos a nombrar algunas, pero están en la norma, esta reglamentación para la instalación de ejecuciones eléctricas, AEA 90.364, que está muy bien explicada, y cualquier duda que tengan pueden consultar porque la verdad que está bastante bien, muy clara. Entonces, bueno, algunos de los criterios que se emplearon en nuestro proyecto, sacados de la norma obviamente, son los siguientes. Para bocas de toma corrientes, por ejemplo, tenemos dos tipos de cajas, las de 50×10, que admiten hasta 2 tomas, y las de 100 milímetros, que admiten hasta 4 tomas. Estas son las fotitos de las cajas que van, bueno, embutidas en la pared, rectangular o cuadradas. Y después, otra consideración fue, para artefactos de iluminación, si la carga es mayor a 10 amperes, bueno, se va a conectar a un circuito de uso especial. Esto es lo que yo les decía, que la división entre tipos de circuitos, o sea, general, especial o específico, depende de la intensidad, depende de cierto umbral de intensidad. Acá justamente nos está dando un ejemplo. Si tenés una carga mayor a 10 amperes, bueno, ya no puede ser un circuito de uso general, así que va a ser uno de uso especial. Después. Una pregunta, perdona, Us. No sé si prefieren después. No, pero capaz no la sabés, pero por ahí Martín sí. ¿Qué pasa si alguien en su departamento necesita de repente tener un enchufe que tenga más de 20 amperes, o no sé, agregar bocas o lo que sea? Aunque bueno, si agregas bocas no creo que llegues al máximo, pero por ejemplo eso, llama a un electricista y le pone un enchufe de 20 amperes. ¿Cómo afecta eso al edificio, a la instalación? O sea, si lo podés conectar, ¿decís? ¿Quién habló? Perdón, dale Agustina. No, si la pregunta es si lo podés conectar al circuito, depende. Por ejemplo, vos dijiste 20 amperes, al circuito de iluminación general no lo vas a poder conectar. Pero no sé si esa es la pregunta o si... Claro, yo digo que, por ejemplo, si por ejemplo alguien cambia alguna boca, agrega bocas o enchufa algo que tiene, o sea, cambia el enchufe y pone algo que requiere más de 10 amperes, ¿cómo afecta eso a la instalación eléctrica del edificio? Porque supongo que hay un montón de gente que hace eso.
Y justamente para eso ponemos los disyuntores y las térmicas, para que si hay una intensidad mayor a la nominal, salte. Pero no sé si afecta, o sea, en los cálculos decís, no sé si alguien quiere aportar algo, pero creo que no vas a ponerte a verificar todos los cálculos de vuelta. No, pero creo que ella habla, si yo por ejemplo en mi casa voy y le pido al electricista que conecte esa toma a la fuerza, al circuito, Claro, ¿qué pasaría? Claro. claro, O sea, ya he hecho como claro. una situación post-proyecto. Claro. Tenés que poner Claro, una alguien línea que... especial. O sea, ponés otro circuito para eso, básicamente. Nosotros tenemos una anécdota que nos contó una persona, que esta persona desarmaba térmicas, desarmaba cosas eléctricas, y un día jugando se le saltó todo, se le quemó el buscapolos, todo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, puso una línea especial para su cuarto donde trabajaba con sus cosas eléctricas y puso una térmica especial que justamente saltara cuando estaban utilizando esta toma o este circuito. O sea, pones una línea especial para eso que quieras. Como que no lo puedes conectar al circuito. No sé si se entendió, si no, que lo explique Martín. Sí, está bien, gracias, Aus. Bueno, o sea, vas desde el tablero general con una línea especial hasta tu casa. Haces un circuito nuevo, básicamente. Es eso. Si no se entendió, igual díganme, porque la idea es que se entienda y que sepan. No, sí, se entendió, gracias. De nada. Bueno, a ver si puedo seguir. Bueno, en cuanto a ventiladores de techo y aire, también pueden cargarse a circuitos de iluminación de uso general o especial. Después, en escaleras y rampas tenemos que tener mínimo una boca de iluminación cada 5 metros, o en fracciones de escalera, o bien en descansos. Y después, con el tema de, bueno, circuitos de comunicación también pueden ser de uso general o especial, y siempre su parte metálica conectada a tierra, obviamente. Y después, con el tema de los baños, si se trata de un toilet, o sea que no hay ducha, el tomacorrientes puede cargarse al circuito de iluminación, pero ya si estamos en presencia de bañeras, tanto hidromasajes como normales, necesitamos poner una alimentación fija que tenga protección termomagnética e interrupción diferencial, es decir, una térmica y un disyuntor, porque obviamente al tener una fuente de agua tan cerca necesitamos mucha protección. Y bueno, debajo de la bañera, cañerías aislantes, y bajo ningún punto de vista un tomacorrientes debajo de la bañera. Bueno. Perdón, ¿vos estás diciendo que en el baño hay que instalar termomagnéticas o interruptores diferenciales? Si tenés una ducha con hidromasaje, o un No, capaz como hidromasaje. que el circuito al que está conectado la tomacorriente del baño esté protegido por esas dos cosas, no sé. Claro, o sea, no es que en el baño pones una térmica, sino que vos tenés tu tablero seccional ahí. Me meto un segundo. El hidromasaje funciona con electricidad, o sea, para prender el jacuzzi necesitas eso. Entonces va a tener un tablero, y a ese tablero le tenés que poner la termomagnética y el interruptor diferencial. Exacto. No, yo entendía que el tablero era para una unidad funcional y después cada circuito se derivaba como corresponde a cada una de las partes que a uno le interesa, sea general, sea para la parte de un motor, o sea para la parte de iluminación, y que el tablero estaba en cualquier lugar de la casa, podía estar atrás de una puerta, o en la cocina, o en un baño, como ustedes decían, pero que nada más había un circuito especial para el baño. Entonces, ¿esa es la idea? Sí. No, es que una cosa es el tablero seccional, desde el cual salen todos los circuitos, y otra cosa es el hidromasaje, que yo supongo que tiene que tener un tablero especial para poder conectarlo y demás, no como que simplemente lo conectás al circuito, a cualquier circuito. Por eso tiene que tener una térmica y un interruptor. No sé cómo funciona un hidromasaje, O sea, pero me parece que va por ahí. le haces un circuito especial con su propia térmica. Después vamos a ver un diagrama de los distintos circuitos. No tenemos hidromasaje en nuestro proyecto,
pero ahí veríamos como uno distinto, especialmente para eso. Igual no es que cada departamento tiene un tablero seccional. O sea, los tableros seccionales lo que hacen es sacar los distintos tipos de circuitos. Por ejemplo, nosotros tenemos un circuito de iluminación de uso especial. Y bueno, ese circuito de iluminación puede alimentar a varios departamentos de varios pisos. Lo mismo con los circuitos de toma corrientes y los circuitos que tengamos. No sé si esa parte no quedó clara, pero los tableros seccionales justamente dividen circuitos. No es que cada departamento tiene un circuito porque sería muy costoso. Se puede hacer, pero no se hace. Bien, si esto quedó entendido, pasamos a los últimos criterios para la ubicación de artefactos. Bueno, estos criterios son bastante importantes también, porque hacen al confort y al buen diseño de nuestra instalación, que son las alturas de ubicación tanto de interruptores de luz como de toma corrientes. En el caso de interruptores, tenemos que ponerlo como máximo a 15 centímetros de la cerradura de la puerta, excepto que se prevea baldeado, que ahí aumenta a 20 centímetros el máximo. Estamos hablando de distancia horizontal. Y la idea de esto es que uno abra la puerta, meta la mano y pueda prender la luz, y que no pase como en muchos casos, seguramente les habrá pasado, que estás 5 minutos buscando el interruptor y no lo encontrás. Entonces está bueno tener estas consideraciones. Lo mismo con la altura, desde 90 centímetros hasta 1,30 m desde nivel de solado terminado. Lo recomendable es 1,10 m. Si lo pones más alto puede pasar lo que pasa acá en esta imagen, que se cae el nenito y no es para nada cómodo, y los arquitectos no van a estar contentos tampoco. Después, los interruptores a menos de 2 metros de toda puerta de ascensor en lugares visibles. Y también en el tema de los ascensores se pueden poner estos que son con sensores de movimiento, ¿no? Que no necesariamente tiene que haber un interruptor. Y en el caso de toma corrientes, bueno, tiene que estar mínimo a 15 centímetros de solado terminado, si se puede más alto mejor, y mínimo a 10 centímetros de mesadas. Mesadas pueden ser tanto de baño como de lavadero como de cocina, y obviamente hay que respetar distancias mínimas porque hay fuentes de agua. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y a modo ilustrativo pusimos una foto del AutoCAD de nuestro proyecto, en donde se ve la ubicación de los interruptores y vemos que se respetan estas distancias. Si bien no las vemos en corte, no vemos las alturas, pero por ejemplo, no sé, uno abre una puerta y tiene un interruptor de luz en todos los locales, y bueno, se respeta esto. Ahora vamos a seguir con la sección nominal de los conductores. Nati, vas vos. Ahí. Bueno, en lo que es conductores, el reglamento nos exige que estos sean, tanto los conductores como las canalizaciones, aisladas y no propagantes, o inífugos, si se quiere. Como vimos en la parte de incendio, lo que no queremos es que estas instalaciones sean las que lleven las llamas por todo el edificio. Entonces exige este tipo de material. Además se le exige una tensión nominal mínima de 450 de tensión de fase o de 750 de tensión de línea. Acá vemos dos imágenes. La primera corresponde a los cables sin envoltura. Acá está la norma IRAM que los normaliza. Los otros son con envoltura. Estos están permitidos para colocar en cañerías metálicas, ya sea a la vista o excavadas, y también se pueden poner en cablecanales. Y a su vez, los que tienen envoltura también se permiten enterrarlos o usar en bandejas pasacables. Lo que no se puede hacer, y la norma me lo detalla tip por tip para que sea prolijo y seguro, es no lo puedo poner
o bajo o sobre zócalos o canaletas de madera o cualquier material que sea inflamable. No lo puedo poner sueltos en techos de cielo raso suspendido. O no los puedo directamente empotrar en la pared los cables sueltos, tienen que tener estos conductos. Tampoco puedo pasarlo de forma aérea en locales interiores, excepto hay un par de excepciones de que la tensión sea menor a 24 volts, y esa sería la única excepción que me lo permite. Acá vemos. Después, el dimensionamiento de la sección que yo use va a depender de la intensidad de corriente máxima admisible y de la caída de tensión. Acá vemos los valores mínimos que están reglamentados. En nuestro circuito se usó para todo lo que es iluminación 1,5 y los tomacorrientes están hechos con 2,5. Y todo cañería de acero liviano. Ahora vamos a hacer un par de cálculos y de verificaciones que se tienen que hacer. Como ya hablamos, puede haber fallas por sobrecarga o por cortocircuito. Entonces, estas verificaciones, que son 4, se van a hacer para asegurarnos la protección de todos estos conductores. Esta primera, lo que tenemos va a ser una intensidad de proyecto, esta IB. Esta va a salir de la demanda de potencia máxima simultánea, que ya vimos antes cómo se calculaba con la tabla de cargas. Esta tiene que cumplir que sea menor a la intensidad del dispositivo de protección, nuestras llaves termomagnéticas, que un valor normal de hogares es de 10 amperes. Cuando veamos en unas diapositivas más la foto del tablero seccional, también tenemos otras de 16 o de 20 amperes. Cuanto menor sea el amperaje, son más sensibles y más caras. Y después, todo eso tiene que ser menor a su vez a la intensidad máxima admisible del cable. Este valor tiene en cuenta la temperatura que este cable puede alcanzar. La temperatura de cálculo usada para el proyecto fue de 40 grados. Entonces, debo asegurarme que la intensidad de proyecto no lo supere para que no se produzcan temperaturas por encima de eso. Y la verificación final va a ser que mi intensidad de protección de sobrecarga que cumpla eso tiene que ser menor a 1,45 por esta intensidad máxima. Para un cable de cobre y con esta temperatura de 40 grados daba unos 15 amperes. 1,45 por 15 es lo que debe cumplir mi intensidad. Perdón, La otra vez, sí, ¿y intensidad 2 es intensidad máxima de sobrecarga? sí, Ok, gracias. nada. Después, la segunda es máxima exigencia térmica. Esto tiene que ver con cortocircuitos de corriente máxima, que sería bien cerca de los bornes del tablero. Lo que acá está actuando, bueno, esa es la sección del cable, que es lo que yo todo este tiempo estoy verificando. En este caso, si lo despejo y me da un valor mayor, voy a tener que adoptar ese. Este valor que vemos acá es la máxima energía específica pasante aguas abajo del conductor. Este valor en realidad me lo debería dar el fabricante, yo no lo debería dimensionar. Pero la norma que usamos nos da una idea de estos valores en función del tipo de protección que tengo. Porque para todos estos problemas yo no pretendo que el cable actúe solo. Siempre tengo la protección, ya sea la térmica o el disyuntor. Y lo que acá pretendo es que teniendo una cierta térmica, me corte cuando tenga un cortocircuito con corriente máxima.
Y este valor K tiene en cuenta la resistividad, un coeficiente de temperatura y la capacidad térmica del conductor. El nuestro, por ejemplo, el que usamos, era un valor de 115. Y bueno, si me verifica esto, la sección adoptada la puedo conservar. El siguiente es al revés, es corriente mínima de cortocircuito. Con esto lo que me quiero asegurar es que en el caso de que se produzca un cortocircuito, pero bien alejado de la protección, que va a ser el mínimo posible, yo quiero que la protección se active y no se me deterioren los conductores. Entonces, en el punto más alejado voy a tener que verificar estas distancias. Lo que me da el reglamento es distancias máximas que puedo tener, ya sea de un tablero a otro, en lo que sería el circuito seccional que vimos antes, o del tablero seccional del departamento hasta la boca de iluminación, de toma corriente que tenga. Y el último es de caída de tensión. Lo que acá se me exige es que en los circuitos de iluminación y toma corrientes sea un 3%, y cuando hay motores involucrados se me permite un 5% en régimen y un 15% en el arranque. Acá vemos una tabla que nos da unos valores, también podría hacer el cálculo, el reglamento me da una expresión un poco complicada. Esta tabla tiene en cuenta que el coseno de phi, que ya algo vimos, ese valor es de 0,80. Si no fuera ese valor, tengo que usar la expresión y calcularlo en función de la longitud, porque voy a tener obviamente que tomar de nuevo el punto más alejado y con la potencia máxima que tenía, con la que estoy trabajando. Y acá tengo un par de valores como para tener una idea, en función de la sección, la caída que voy a tener. Acá está el tablero que vengo hablando hace rato. Acá vemos que el tablero tiene un disyuntor y una térmica por circuito. Mi compañera había mencionado que mínimo voy a tener que tener 2, iluminación y toma. Después, ya si por el grado de electrificación tengo una superficie mayor, la siguiente, de grado medio, exige 3. Los puedo combinar de distintas formas. En este caso, por confort, por comodidad, se usaron 4. Tengo uno para uso especial y una iluminación exterior porque tengo como un balconcito. Perdón, te hago una pregunta. Si acá tuviéramos, por ejemplo, un baño que tiene un hidromasaje, ¿qué habría? ¿Un C5, por ejemplo, que sea para eso? Yo entiendo que sí, que tendrías acá Sí, un sí. C5 con estos valores que ven acá, 16, 20, son las térmicas. Ven que el de iluminación es de 10 amperes. Los otros son un poco más altos. No sé para hidromasaje qué valor de térmica iría, pero tendría acá uno que se dedique exclusivamente a eso, cosa de que si hay un problema en ese baño, esta térmica salta, y el resto del edificio no. Tal vez sería un valor más sensible por cuidado de la persona. La verdad que no, el valor en sí no lo sé, pero iría acá uno más. El disyuntor es general. Eso del valor de la térmica, perdón Nati, pero Sí. no sé si lo entienden bien, pero justamente a menor intensidad, es decir, a menor amperaje, la térmica es más sensible. Entonces, cuando pasa una corriente más chica, salta la térmica. Por eso ella siempre menciona que este valor de térmica, al ser más chico, es mejor porque protege más. Y respecto a lo de las instalaciones de bañeras, se llama instalación fija. Por eso tiene que tener un circuito especial. Perdón, y acá también le podemos contestar a Sofi, que decía de agregar una térmica más o un circuito más. Tendría que también estar acá y habría que contemplarlo. Si lo hacen así como hacen algunos que dicen, bueno, yo vengo y te lo pongo, en algún momento los cables no van a soportar y se va a prender fuego. No es ir y alegremente agregar circuitos y térmicas como uno quiere. O va a saltar la térmica y no voy a poder hacer que funcione lo que quiero. Claro, porque porque lo imagínate, supero. después esto llega al medidor
y se prenden fuego los cables. Van a venir y van a decir, bueno, tiene que venir un matriculado. El matriculado, cuando vea que hay cosas de más, va a pedir un nuevo certificado de conformidad y va a haber que adaptar todo, y eso va a ser caro. Claro. Bueno, igual hay un montón de gente que no tiene ni idea y hace cualquier cosa en la casa. Claro, Sí, sí, claro, acá pero estamos hablando de cumplir con los de reglamentos cómo se y tiene que hacerlo hacer. medianamente Claro. prolijo. Perdón, esto es muy diferente a lo que suele suceder en casas, ¿verdad? Porque yo veo acá que hay como todo un circuito para iluminación, todo un circuito para tomas, después hay uno especial. Si hubiera un hidromasaje, habría un circuito para el hidromasaje. Yo, por Sí. ejemplo, vivo en casa y tengo 2 o 3 sectores que imagino que deben ser cada sector un circuito, y por ejemplo, uno es cocina y comedor. Entonces, salta cocina y comedor Pero, y salta tanto la luz como las tomas de cocina-comedor. Pero me queda perdón, garage y dormitorio. el departamento este, la iluminación abarca a todos los locales, no es por local. Claro, Y bueno, además, Tomás, lo mismo, es a todos los locales que estén involucrados en ese departamento. Entonces, por departamento tenés un tablero, toda la iluminación va uno, todas las tomas va uno. En teoría, aunque sea una casa, debería ser mínimo 2. El resto ya es o por superficie que te lo exija, o por que te conviene tenerlo separado por X motivo. Es el ejemplo que yo di de la casa chiquita también. Por ahí las casas viejas no tenían idea de esto y tenían un solo circuito para todo, y ahora se exige que como mínimo haya 2, uno para iluminación y uno para toma corrientes. Sí, igual más allá de eso, perdón que te interrumpa, Agus, Laia ya aclaró en el chat que el tema de no estar separando iluminación de tomas tiene que ver con que en el reglamento anterior eso no, digamos, la separación no se hacía necesariamente así, y por eso Gardo, creo que es el que estaba hablando, dijo que tiene distintos circuitos, pero que si corta un circuito le corta luz y tomas de todo un sector. Claro. En mi casa pasa lo mismo allá en Comodoro, Claro. pero es por eso, es porque el reglamento adoptado era el anterior, y ahora la separación se hace de esta manera. Y en todos los casos lo que se debería respetar igual, obviamente, es que haya más de un circuito por el tema de las térmicas que ya vienen aclarando. claro. Perdón, que interrumpí, pero para aclarar lo que estaba pasando en el chat. No, igual estuvo buenísimo, gracias. Muy bueno. Pero sí, es probable que en algún lugar se encuentre que esto no cumpla así. Y... ¿tengo yo el control? Sí. Bueno, y este último es simplemente ilustrativo. Nosotros creo que todavía no mencionamos las montantes, pero que son las que recorren verticalmente todo el edificio. Acá vemos el palier, este sería el ascensor. Acá vemos el palier y llegarían en estos plenos. Acá va un tablero, y de ese tablero va a los tableros que tiene particularmente cada departamento, que es el seccional ese que vimos recién. Y así es como se distribuye. Y mis compañeros van a seguir explicando el resto de los pasos a seguir para el proyecto. Tenés el Tenés micrófono el apagado. micrófono apagado, Gra. Ahora me escuchan. Vamos. Bueno, repito lo que había dicho. Buenas noches a todos, y yo voy a seguir explicando un poco los pasos que nosotros fuimos separando para el diseño de la instalación eléctrica. Ya en esta parte nos estamos enfocando en lo que son canalizaciones, conductores y cables, pasando un poco lo que estuvo hablando Nati de los conductores. Acá particularmente para lo que es la selección de las canalizaciones que se van a utilizar, incluimos esta tabla que fue extraída de la reglamentación que venimos usando para
para el diseño de la instalación, que es la que mencionaron anteriormente mis compañeros. Y en esta tabla lo que se hace es tener en cuenta las influencias externas que se puedan tener en el edificio, digamos, con el que estamos trabajando en el proyecto. Se ven ahí que se indican distintas influencias externas, como son condiciones de evacuación durante una emergencia, capacidad de las personas, materiales, etc. Entonces, para nuestro caso, que se trata de un edificio con baja afluencia al público y, digamos, público con capacidades normales, como se dice, se toma esta clasificación que se llama BA1, y por otro lado esta BD1 hace referencia a las condiciones de evacuación durante una emergencia, que para nuestro caso son condiciones fáciles para un edificio de 12 pisos sin subsuelos, como es el que tenemos. Entonces la columna que nos corresponde considerar, como ven acá, es la columna 2. Entonces con esta tabla, ¿qué tenemos? Según el tipo de instalación, fija en interiores, vamos a poder elegir el tipo de canalización que vamos a usar, el material, y bueno, la tabla que nos dice qué normas IRAM vamos a tener que respetar para, digamos, las características que vayan a tener las distintas canalizaciones que coloquemos en el proyecto, ¿no? Acá un poco hablando del recorrido de esas canalizaciones, primero y principal tienen que respetar la ortogonalidad de los ambientes, es decir, que su dirección tiene que ser paralela a las aristas de los locales. También se pueden mencionar, o sea, hay varias consideraciones para tener en cuenta, pusimos las que nos parecen más importantes, pero por ejemplo, las cajas de las canalizaciones, las que están más cercanas a marcos, cielos rasos isolados, tienen que estar a no más de 25 centímetros respecto de los marcos, 30 centímetros respecto de los cielos rasos y 20 centímetros respecto de los solados. Y bueno, también aclaramos que máximo puede haber 3 curvas entre bocas o entre cajas. Particularmente para las canalizaciones embutidas con cañerías metálicas, se tiene que tener en cuenta una protección para lo que puede ser agresiones mecánicas que sufran las mismas, ¿no? Es necesario que estén protegidas. Y acá tenemos 3 opciones distintas. La primera, que es la que se trataría de cumplir, es que la parte más externa de esta canalización no esté a menos de 55 milímetros de las superficies terminadas. Si esto por algún motivo no se cumple, pasamos a alguna de las otras 2 opciones. Una sería hacer una protección con una barrera de acero que no puede tener espesor menor a 1,4 milímetros, que bueno, se va a interponer entre esta canalización que está a menos de 50 milímetros de la superficie terminada y la superficie, ¿no? Se coloca esta barrera de acero en el medio. O si no, una mezcla de concreto 1 en 3, que creo que tiene que tener no menos de 10 milímetros, que también va a servir como protección para canalizaciones que estén a menos de esa distancia de la superficie terminada. Bueno, particularmente para los conductos que se van a utilizar, todo esto son consideraciones para el diseño, ¿no? Que son importantes porque más allá de los cálculos, esto es lo que, digamos, la posición que se van a colocar todos estos componentes de la instalación eléctrica es lo que vamos a hacer. Y las uniones que se utilizan en el caso de los conductos tienen que cumplir las siguientes condiciones, ¿no? Primero, que no disminuyan la sección que tiene la canalización, que esos accesorios que se utilizan no generen discontinuidades que después nos puedan complicar el momento de tener que pasar un conductor, por ejemplo, que aseguren la protección mecánica, de nuevo, de los conductores, y obviamente que garanticen la continuidad eléctrica de todo el sistema, ¿no? Otro tema, las columnas montantes, que recién Nati mencionó lo que eran, pero básicamente para un edificio que tiene varias plantas, la conexión entre el tablero principal y los tableros seccionales se hace mediante estas columnas montantes, que son los conjuntos de canalizaciones que, digamos, se colocan en sentido vertical y van atravesando todos los pisos, ¿no? Y la clasificación que hacemos de columnas montantes tiene que ver con su relación con la propagación del incendio. Y acá volvemos al tema del incendio, que es, en mi opinión, recontra importante respecto de la instalación eléctrica. ¿Por qué? Primero, por lo que ya antes mencionaron, que si
el incendio alcanza la instalación eléctrica, la misma sería un medio de propagación del incendio de un local a otro, lo cual no queremos que suceda, y aparte porque en sí la instalación eléctrica muchas veces es el motivo del incendio. Si recordamos un poco la clase de protección contra incendios que dio el ingeniero Pampuro, había mencionado un par de las causas principales de incendios en nuestra zona, y instalaciones eléctricas estaba en el segundo puesto con 36% de los 33% de los incendios, así que nada, importante. Así que bueno, la clasificación esta va a ser abiertas, cerradas o embutidas. Abiertas van a ser aquellas que estén a la vista o ocultas y no alcancen un grado de protección equivalente al fuego F60, o sea, menor a F60. Las cerradas, también a la vista o ocultas, pero sus cajas sí alcanzan esta protección F60. Y por último, las embutidas van a ser aquellas que efectivamente están embutidas y las cajas tienen protección F60, como ya mencionamos. Acá colocamos un esquemita de lo que es más o menos, donde se pueden ver las distintas columnas montantes que van alimentando los tableros seccionales. Consideraciones importantes para las columnas montantes: que los circuitos estén identificados por colores, letras y números. Esto es para que la instalación se entienda, ¿no? Para que no solamente la entienda la persona que la ejecutó, que la diseñó, sino que sean identificables los circuitos, que no se pueden entrecruzar conductores. Después, las columnas montantes deben colocarse en plenos específicos, es decir, que no haya otro servicio en el mismo pleno, siempre que sea posible. Y en el caso de que no sea posible y haya otros servicios, hay que hacer una correcta separación, que, digamos, materialice una barrera para el contacto eléctrico entre los servicios, ¿no? Y bueno, por último, los conductores de un mismo circuito deben colocarse en una misma canalización. Son todas pautas, digamos, a seguir. Acá hacemos una salvedad, y son una serie de sistemas que pueden coexistir, digamos, en un mismo pleno con la instalación eléctrica, pero siempre y cuando se coloquen en canalizaciones independientes. Acá, bueno, mencionamos los, digamos, distintos sistemas: sistema de corriente alterna, este es muy baja tensión, sin puesta a tierra, sistemas de señales débiles, sistema de transmisión de datos. Bueno, todos estos, si lo colocas en una canalización independiente, pueden estar en el mismo pleno. Bueno, ok. Habiendo hablado un poco de la ubicación y la distribución que tienen las canalizaciones, vamos a cómo se obtiene la sección que deben tener. Y acá hacemos una diferenciación. Por un lado, si son de sección circular, y por otro lado, si son de sección no circular, digamos, cualquier otro caso. Para el primer caso, el dimensionamiento se va a hacer según una tabla que voy a mostrar en la diapositiva que sigue. Y para cualquiera de los otros casos, lo que se pide es que el área de los conductores que estén en las canalizaciones sea menor al 35% de la sección interna menor de la canalización. Y particularmente acá vamos a señalar los diámetros internos mínimos o secciones mínimas que deben tener de acuerdo al circuito al que pertenezcan, ¿no? Si es un circuito principal o seccional, el diámetro mínimo, esto sería para sección circular, ¿no?, es 15 milímetros, que corresponde a un caño RL19 o RS19. Ahora los caños los voy a mostrar en la diapositiva que sigue, están mencionados. RL es acero liviano y RS es acero semipesado. Y bueno, la sección mínima, en el caso de que no fuera sección circular, tiene que ser 200 milímetros. Lo mismo, circuitos terminales, diámetro mínimo 13, sección mínima 150 milímetros cuadrados. Y bueno, acá está la tablita con la cual se dimensiona el diámetro en el caso de que se use una canalización con sección circular. Lo que se hace es ingresar con la sección del conductor que se va a alojar, las tenemos acá arriba, y luego se baja hasta la cantidad de conductores que se quieren ubicar en esa canalización, ¿no? Y bueno, una vez que, no sé, tenés una sección de conductor de 4 milímetros cuadrados y querés colocar 4 conductores más la puesta a tierra, te da que tenés que usar un caño de diámetro 19. Marqué acá con verdes los que utilizamos nosotros, los que fueron necesarios utilizar en el proyecto que estamos analizando, que son RL19, RL25 y RL32.
y acá se aclara que RL es acero liviano y RL es acero semipesado. Bueno, acá se detallan cómo se debería tomar las medidas de la caja de pase. Las cajas de pase se deben colocar en tramos horizontales de canalizaciones mínimo cada 12 metros, una cada 12 metros, y en tramos verticales mínimo una cada 15 metros. ¿Esto es para qué? Para que se pueda hacer la colocación de los conductores y reemplazarlos en el caso de que fuera necesario, digamos, para poder acceder. Entonces, esta tablita también es de la reglamentación, y tenemos primero la tabla que corresponde al volumen utilizable de las distintas cajas de embutero. Para distintas cajas te dice el volumen que efectivamente es utilizable. Después, volumen ocupado por cada conductor que pasa por o deriva en una caja. De acuerdo a la sección del conductor vas a tener un volumen mínimo necesario, ocupado. Y por último, el volumen típico ocupado por dispositivos, y esto sería en el caso de que también hubiera un dispositivo, ¿no? Nos da distintos volúmenes típicos que vamos a tener que tener en cuenta al momento de seleccionar la caja que se va a utilizar, ¿no? Y bueno, si hay alguna pregunta de lo que se dijo hasta recién, me la pueden hacer ahora, y si no, cedo la palabra a mi compañero para que siga con las salas de medidores. Bueno, buenas noches. Yo soy Carlos Stauffer. Me tocó hablar casi del final, ya mis compañeras le contaron casi todo. Tengo que conversar un poquito sobre las salas de medidores. Bueno, este es un lugar importante y, como todo lo que hacemos nosotros en la facultad, necesita ser planificado. Acá le dejamos anotado la parte del reglamento donde pueden encontrar todas las especificaciones. Acá en esta foto estamos viendo cómo se vería todo el nicho de los medidores. Recuerden que es un medidor por cada departamento, así que cada uno, acá se puede ver que acá hay 3 medidores, esta cajita debe tener ahí cada una su sistema de protección, llave térmica. Acá están se ven los 3 caños. Esto es como se verían los tableros. Para la diapositiva siguiente, si me pasa. No, perdón, solicitame el control de nuevo que no te lo puedo ceder. Ahí te pedí, Marian. Ahí va. Ahí pasó. Bueno, hay un montón de recomendaciones. Si leen la norma, se entiende muy bien. Nosotros queríamos dejarle simplemente algunas que creímos que eran importantes. En nuestro proyecto, si bien no tenemos subsuelo, pero esta sala es importante que esté en un lugar seco, sobre todo. Por eso les anotamos acá que hay que tener cuidado con el nivel freático. Ustedes imagínense que está en un subsuelo y hay un problema y uno quiere ir y está inundado. Entonces eso hay que tenerlo bien en cuenta. Si va a estar en un subsuelo, de última, tener bombas preparadas y grupos electrógenos en caso de que se corte el suministro, para que esto pueda funcionar y alguien pueda ir en caso de un siniestro. No lo podemos usar tampoco para poner bicicletas, por ejemplo. Solamente está permitido herramientas que tengan que ver con la electricidad. Bueno, lo de los desniveles está, las alturas mínimas, el nivel de iluminación, 200 lux, dice acá, esto es lux. Eso es una unidad de iluminación por unidad de superficie, o sea, es lumen por metro cuadrado. Hay una equivalencia entre lumen y watt. Si ven acá en esta fotito, se ven 2 tubos de 40, esos son 80 watts, y prácticamente 80 watts son 800 lumen, así que ya lo vimos en el proyecto nuestro que estaba bastante sobrado. Los materiales resistentes al fuego ya fueron mencionados, y algo que nosotros ahí lo marcamos es el tema de la puerta, que tiene que abrirse afuera. Entonces fuimos a buscar a la norma, acá también le dejamos en qué apartado está. Estas son las dimensiones, que esto ya tiene que ver con el proyecto, tiene que ver con la arquitectura, uno tiene que decidir de antemano, o sea, no es que nos sobró un cuartito por ahí y ponemos el medidor.
fuimos a ver nuestro proyecto, ahora van a ver una parte del CAD, está al lado de la cámara transformadora, cumple con todas las recomendaciones de la norma, pero encontramos un pequeño problemita, tal vez fue un error de dibujo, o no sé, de planificación, pero vemos que la puerta aquí, donde está el círculo amarillo, abre para el lado de adentro y eso no está permitido, así que después se verá cómo se soluciona, tal vez fue un error del dibujante. Eso fue lo que pudimos notar. Bueno, de los tableros ya mis compañeras dijeron todo, así que lo único que resta por ponerle acá son las definiciones, son unas cajas donde ponemos nosotros las llaves térmicas, todos los elementos de protección, tienen un rielcito DIN, que lo explicó ya Martín en la teórica, donde van colgadas las térmicas. Uno lo puede comprar, puede ir y comprarlo, pero lo ideal sería hacerlos a medida. Uno tiene que solicitar un tablero para una X cantidad de llaves, 20 térmicas, 30, 40, depende cómo uno lo decida. Eso ya es más de diseño. Nosotros dejamos acá lo que se decidió fue comprar y que lo arme una empresa, por eso dice armado en fábrica. Bueno, la nomenclatura también ya fue mencionado en la parte de las líneas, cuando vimos que hay una línea principal, una línea seccional, una línea terminal. Bueno, todo eso seguimos la misma línea, valga la redundancia, y nombramos a los tableros de la misma manera. Es eso nada más, no hay otra cosa rara. Fuimos a ver a nuestro proyecto y notamos, bueno, teníamos un tablero general A que repartía para los departamentos, acá está anotado, segundo a sexto piso, y el del séptimo piso, supuestamente todas esos están cargados cada uno en una de las fases. Recuerden que tenemos energía trifásica, entonces lo que hay que hacer es balancear la carga, ¿no? No podemos poner todo en una sola línea y dejar las otras dos líneas libres, así que eso se habrá hecho. Después tenemos un tablero general que dice resto de los locales, iluminación de emergencia. Bueno, eso después ahora vamos a ver en el grafiquito, que tiene un solo medidor. Ahora en la diapositiva siguiente lo vamos a ver. Este es el tablero general, el que vimos primero. Vemos que hay una cometida. Aquí está la toma de la compañía, va al medidor, y del medidor reparte. Y estos son los circuitos, esto ya lo vimos, ya lo explicaron las chicas, ya se vio. Notamos acá, este es el tablero general B, y como podemos ver, hay un solo medidor acá, así que este es el que tiene, por acá abajo dice luz e iluminación, por acá que hay trifásica, dice motores, bombas, sensores. Entonces esto seguramente va a ir discriminado en las expensas, es algo de uso común que lo van a pagar entre todos los propietarios o inquilinos. Bueno, esto es algo medio complicado, ¿no? Es como jugarle a Federer con una cuchara, pero el otro día el ingeniero Martín Viale dio una explicación bastante buena. Nosotros lo que quisimos hacer acá es dejarle anotado para cuando haya que estudiar para los parciales o el coloquio, pero más que nada por completitud. No tratamos de que esto sea una explicación teórica de lo que es el factor de potencia, simplemente queremos y tenemos que recordar, acá aparece el famoso triángulo de potencias con el ángulo phi y el famoso coseno phi, que es casi, bueno, no, ese es el coseno phi, está bien. Es casi, digo, porque al ser trifásica, cada fase tiene su triángulo de potencia y resulta ser que ese ángulo phi no es el ángulo phi total, sino que saldría de una suma vectorial. Pero básicamente lo que se hace, lo que queremos saber nosotros es cuánto de esta potencia aparente, que es lo que nos entrega la fuente, transformamos en potencia útil. La potencia útil es la que realmente cambia de esencia, esa es la que se convierte o en luz y tiene pérdidas, y esa es la que se usa en el edificio. La potencia aparente no genera consumo, es algo que la fuente entrega,
la usan los inductores y la devuelve a la fuente. Por eso necesitamos que esa potencia aparente sea chica. Nada más, eso le queremos dejar. Y el objetivo principal del factor de potencia, cuando nosotros hacemos lo que llamamos corrector del factor de potencia, es tomar menos intensidad de la red. Y eso trae aparejado beneficios. Ya mis compañeras mencionaron el tema del transporte. Cuando se transporta, si tenemos una intensidad muy grande, vamos a tener conductores muy grandes. Entonces las compañías quedan como sobredimensionadas, y la idea de ello es prácticamente, o sea, realmente es abaratar los costos, por eso se necesita corregir el factor de potencia. Acá le dejamos dicho, la instalación está compuesta por muchos elementos, todo lo útil que nosotros utilizamos es inductivo, las heladeras, microondas, lo único que creo que son resistivos puros son las lamparitas incandescentes que ya no se usan más, o alguna estufa eléctrica, esas abelitas que hay por ahí, pero todo lo demás es inductivo, o sea que una Q inductiva, ahora vamos a ver un dibujito, siempre va a aparecer. Y otra cosa que tenemos que también recordar es que el factor de potencia es algo que está impuesto por la carga. O sea, no es algo fijo que nosotros decimos, bueno, es tal el factor de potencia de esta instalación. Eso va variando, tengan en cuenta que uno cuando vive en algún lado, a veces apaga las luces, la heladera se prende, después corta, usa el microondas, lo apago, imagínense 20 o 30 departamentos, es imposible que todo eso quede fijo, o sea, va variando siempre de acuerdo a las horas. Entonces, básicamente, ya para ir terminando esto, es un bajo factor de potencia, indica que estamos consumiendo más corriente que la que necesitamos. Entonces necesitamos corregir, y corregir significa subir ese factor de potencia. Para que tengan una idea, las compañías nos piden un factor de potencia de 0,85, el coseno phi 0,85 sería en este caso, y generalmente no se suele llegar a eso, suele ser menor, supongamos 0,75. Entonces la compañía, cuando viene, de alguna manera, ellos se la arreglan, lo miden, hay unos aparatitos que se llaman cofímetros, ellos miden y mandan una carta diciendo corregir factor de potencia, pero mientras tanto imponen multas, y esas multas es plata, es mucha plata, entonces a veces es mejor hacer el trabajo de corrección de potencia. Entonces acá dejamos una listita de cuáles son los beneficios que traería. Le recalcamos básicamente las pérdidas, la reducción de pérdidas, porque fíjense que depende de la intensidad al cuadrado. Este es el efecto Joule. La caída de tensión también va a ser importante porque también depende, si bien no al cuadrado, pero depende de la intensidad. Al bajar la intensidad, bajamos la caída de tensión. Y por supuesto, ahorramos pesos, que es lo último que dice ahí abajo. Esto es, para que recuerden, todo esto ya lo vimos en Física 2. La idea de esto era mostrar cómo es el vector intensidad corriente sin corregir el factor de potencia, que es el I1. Tenemos la corriente, la intensidad IR, que es la I resistiva, que estaba en fase, recuerden, con la fuente. El IQ1, que es la corriente inductiva, reactiva inductiva que tenemos antes de corregir el factor de potencia, y vemos el Φ1. Si miran el gráfico de la derecha, cuando nosotros ponemos los capacitores o hacemos el cálculo de un banco de capacitores, eso lo que hace es introducir en la red una corriente capacitiva, que lo que va a hacer es como compensar, por eso se llama compensación, y nos va a bajar la Q inductiva. Y se ve claramente, cuando hicimos ese trabajo de vuelta en el gráfico izquierdo, cómo el vector corriente nos queda más chico, cómo se achicó el ángulo y cómo el coseno, vamos a decirle que se acerca a 1, se agrandó. Esa es la corrección del factor de potencia. Espero que haya quedado claro. Después, acá en esta foto solamente la pusimos para esta parte, esto que está acá abajo,
no sé si se ve mi mouse, eso es el banco de capacitores. Son los capacitores que uno agrega para hacer la corrección. Hay que tener en cuenta también que, como dijimos que la carga o sea, no tenemos siempre el mismo consumo en el edificio, entonces el capacitor por sí solo no sabe cuándo actuar para hacer correcciones. Por eso, estos van con sistemas automáticos que detectan cuándo tiene que intervenir. Y por último, para completar, un proyecto puede hacer una compensación global, o sea, al principio, aguas arriba de la instalación, la puede hacer seccionalmente o la puede hacer directamente en cada departamento. Uno en cada departamento coloca unos capacitores y ya viene compensando directamente hacia la línea, hacia el tablero general. Eso ya es una cuestión de diseño, de costos, y bueno, eso es todo lo que se refiere a factor de potencia. Bueno, si bien mi compañera ya mencionó las posibles fallas que pueden haber en una instalación y algunas medidas de protección, yo voy a hablar un poquito más de estos dispositivos de maniobra y protección, más que nada contra los contactos directos e indirectos y las fallas a tierra, y muy brevemente sobre las fallas por sobrecorrientes. Primero, definimos qué son los contactos directos e indirectos. Bueno, un contacto directo es un contacto de la persona directamente con la parte activa del material y del equipo, que la parte activa, como dice acá abajo, son los conductores bajo tensión en servicio normal. Y los contactos indirectos es cuando la persona toca una parte no activa, pero que accidentalmente adquirió tensión. Como se ve en la foto, en la primera la persona está tocando el enchufe y en la segunda está tocando el lavarropas. Bueno, la protección de las personas contra los contactos directos se pueden hacer de las siguientes maneras. Aislando las partes activas con materiales adecuados, como se ve en la foto, materiales que mantengan sus propiedades a lo largo del tiempo y no se pueden hacer con pinturas o barnices. Después tenemos por barreras o envolturas, que pueden ser rejas o chapas. La norma las clasifica con 3 cifras, de acuerdo a su protección contra el ingreso de sólidos, líquidos, entre otros. Después tenemos por medio de obstáculos, que esta protege a las personas más que nada por un contacto involuntario o accidental. Se puede hacer con tabiques o con barandas. Después tenemos fuera de alcance por alejamiento, que es cuando se tiene acceso a 2 partes activas simultáneamente con diferencia de potencial. Lo que se hace es ponerlas a una distancia mayor a 2,5 metros para que la persona no pueda tocarlas al mismo tiempo y así, bueno, recibir la descarga. Contra los contactos indirectos tenemos la desconexión automática de la alimentación, que esto va a trabajar con el sistema de puesta a tierra que se va a mencionar después, y básicamente lo que tiene es el sistema de puesta a tierra y un conductor de protección que lo que va a hacer es desconectar la falla. Cuando se produzca automáticamente va a desconectar la parte fallada del circuito. Después tenemos la utilización de equipos, materiales e instalaciones clase 2, que la clase 2 es que tienen una doble aislación. También se pueden proteger por ubicación en local no conductor, como se ve en la foto, mediante un suelo aislante. Después tenemos las conexiones equipotenciales de locales no conectados a tierra, que lo que hace es unir eléctricamente las masas para que tengan el mismo potencial y así, si la persona lo toca simultáneamente, no se le produzca la descarga. Y después tenemos la separación eléctrica, que lo que hace es separar el circuito de las instalaciones mediante un transformador de aislamiento, como se ve acá. Bueno, el sistema puesta a tierra es un sistema de protección que consiste en poner las masas a tierra y de un dispositivo de corte automático, que es el que mencioné anteriormente. El sistema exigido para el trabajo práctico es el TT. Este sistema cuenta con el punto neutro conectado directamente a la tierra
Y las masas van a tener una puesta a tierra independiente y van a estar conectadas mediante un conector de protección. Acá se ve un esquema tipo donde el neutro está conectado a la Tierra y las masas están conectadas independientemente a la Tierra también. Bueno, este es el sistema que está en el trabajo práctico, en donde el neutro está conectado a la Tierra y las masas están conectadas a través del conector de protección directamente con la puesta a tierra. Para esto hay que tener en cuenta que todos los componentes, igualmente de todo el trabajo práctico, están normalizados. Las uniones enterradas se tienen que hacer con soldadura cupro-aluminotérmica, que es con aporte de cobre, a una temperatura muy elevada. Y como dije antes, tiene que haber igualdad de potencial entre todas las masas, para que no haya diferencia de potencial y se produzca una descarga si se tocan en simultáneo. Esto lo voy a mencionar muy brevemente porque ya mi compañera lo dijo, que es la protección de las instalaciones, contra corrientes de sobrecarga y contra cortocircuitos. Se dijo que en el trabajo práctico se usaba una llave termomagnética que interrumpe la corriente antes de provocar el daño y que responde a las reglas de poder de corte y regla de tiempo de corte. Por último, yo voy a hablar de los grupos electrógenos, que si bien en el trabajo práctico no está especificado, nosotros lo pondríamos en caso de que se interrumpa el suministro para los ascensores y para las bombas, para que se pueda proveer a los habitantes de agua potable, ¿no? Bueno, como dice ahí, son fuentes de energía eléctrica que pueden utilizarse en caso de emergencias por un corte de suministro o de forma permanente para personas electrodependientes, por ejemplo. El grupo electrógeno se constituye por un motor térmico, un generador eléctrico con su tablero de comando y control. Este generador puede ser monofásico o trifásico, la tensión puede ser de 220 volts o 380, y las potencias van desde 1 kVA a 1000 kVA. Siempre se va a diseñar de acuerdo a lo que se quiera alimentar. Las características constructivas del recinto tienen que estar bien dimensionado para que la máquina entre fácilmente por la puerta, que permita un fácil acceso para el montaje y después el posterior mantenimiento. Los niveles de ruido y vibraciones tienen que cumplir con la ley de higiene y seguridad del trabajo, así como también con la iluminación, que ya había nombrado antes, que tiene que ser de 200 lux. Tiene que tener un sistema de iluminación de emergencia y tiene que haber un lugar adecuado para el almacenamiento de combustible, que generalmente es el gasoil. Acá hay una foto ilustrativa de un grupo electrógeno, y ahora mi compañero les va a comentar la iluminación de emergencia. Bueno, finalmente, uno de los últimos artefactos que nos podemos encontrar, pero no menos importante, son los de iluminación de emergencia. El código de edificación nos establece que en todos los medios de acceso, sean rampas, sean corredores, sean escaleras, debemos disponer de iluminación de emergencia que se active dentro de los primeros segundos desde el momento en el que tenemos el corte de servicio. Es decir, desde el momento en que todos los artefactos que están destinados a la iluminación cotidiana dejen de funcionar. Estas iluminaciones tienen que tener una fuente o fuentes que sean independientes del sistema de energía eléctrica, y se requieren dos requisitos muy importantes, que son nivel de iluminación y tiempo de funcionamiento. Para el nivel de iluminación, para todas las iluminaciones eléctricas, donde estén, se establece que a nivel del piso tengan un nivel de iluminación de 20 lux. Mientras que si estamos en escaleras, estamos en accesos de ascensores, en puertas o corredores donde tengamos algún cambio brusco de circulación, se establece que a 80 centímetros del piso tengamos 30 lux. Bien, no me está pasando la diapositiva. Ahí está.
Bien, este es un ejemplo de un típico tubo de iluminación. Este sería de LED, que encontramos en las escaleras. Vemos que la fuente es una batería que es recargable y tiene autonomías mínimas de 5 y máxima de 12 horas. Decía que lo otro importante de la iluminación de emergencia es el tiempo de funcionamiento, porque tenemos que asegurar que el tiempo que dure sea el adecuado para que se produzca la evacuación completa del lugar donde están instalados. El reglamento nos indica que este tiempo no sea menor a 1 hora y media, manteniendo siempre un nivel mínimo, el nivel mínimo de iluminación exigible. Bien, una vez que tenemos toda la instalación eléctrica hecha, realizada, es importante hacer unas pruebas de funcionamiento. ¿Por qué? Porque primero, para poder habilitarla, tenemos que hacer las verificaciones y comparando los resultados obtenidos con los calculados. Tenemos 5 tipos de mediciones aconsejables, que son las de continuidad eléctrica, ahí está. Continuidad eléctrica, la resistencia a la aislación, la caída de tensión, un ensayo a plena carga o calentamiento, y por último, la resistencia del sistema puesta a tierra. Para la continuidad eléctrica se realiza sobre los conductores activos y sobre los conductores de protección. Sirve para comprobar que un conductor que sale de un lado llegue de forma íntegra a otro, y que ese conductor que sale sea el mismo que esté llegando. Para eso se utiliza un ómetro cuya tensión sea menor a 12 volt y cuya corriente sea mayor a 0,2 amperes. Se colocan las puntas del instrumento en los dos extremos del circuito a medir, y la lectura obtenida tiene que ser 0. La segunda prueba es la de la resistencia de la aislación a la instalación eléctrica. Esta es muy importante porque si llegamos a tener alguna falla de aislación, puede resultar muy peligroso para las personas, como ya se mencionó previamente. Y no solo podemos tener gente electrocutada, sino que esto también significa un consumo adicional de electricidad, por lo que también influye económicamente en el sistema. Bueno, el objetivo de este ensayo es constatar el estado de los conductores, luego el cableado y conexionado, para prevenir estas fallas de aislación. La norma recomienda que la resistencia que tengamos sea de por lo menos 1000 veces la tensión de servicio. Es decir, que si tenemos una tensión de 220 volts, nuestra resistencia sea de 220.000 ohms. Bueno, esto se realiza con un megómetro que consiste que su tensión sea mayor o igual al doble de la tensión de servicio, y lo importante del ensayo es hacerlo con la línea de alimentación desconectada y con todos los artefactos también desconectados. Según el sistema que estemos midiendo también, tenemos que hacer diferentes mediciones. Si estamos en el sistema trifásico, tenemos que medir los conductores de fases entre sí, los conductores de fases unidos contra el neutro, los conductores de fase unidos contra el conductor de protección, y el neutro contra el conductor de protección. Si estamos en un sistema monofásico, tenemos que hacer el conductor de fase con el neutro, el conductor de fase con el de protección, y el de neutro con el de protección. La tercera es la caída de tensión. Esto nos sirve para verificar que la sección adoptada en los conductores sea la adecuada. Lo hacemos midiendo con un voltímetro la tensión de una fase con respecto a otra o con respecto al neutro. Este ensayo se hace a plena carga, es decir, con todos los artefactos conectados,
y la medida de la caída porcentual obtenida tiene que ser menor al 5% en instalaciones domiciliarias. La cuarta es el ensayo a plena carga y el calentamiento. Nos facilita la detección de falsos contactos y, valga la redundancia, de calentamiento. Este se realiza también a plena carga, es decir, todos conectados otra vez, y se verifica que la corriente absorbida sea igual al valor teórico. Y si se produce un calentamiento en los conductores e interruptores, como consecuencia de algún error de cálculo o de algún falso contacto. Si tenemos algún calentamiento que sea muy excesivo, vamos a tener un deterioro de aislaciones mucho más rápido y vamos a tener que reemplazarlos antes de lo esperado. El calentamiento se mide simplemente con un termómetro, no es muy complicado. Y también hay que prestarle mucha atención a los parpadeos de luces, porque significaría que estaríamos teniendo un falso contacto. La última prueba es la de resistencia del sistema de puesta a tierra. Esto consiste en comprobar que la resistencia con respecto a tierra esté dentro de lo indicado por las normas, es decir, que sea menor a 10 ohm, preferentemente que no sea mayor a 5. Se realiza con un telurímetro. El método está especificado en la norma IRAM 2281, y básicamente consiste en, con un elemento, conectarnos a tierra, utilizar este telurómetro, conectar el elemento a medir, y este telurómetro nos va a hacer correr una corriente que, bueno, nos va a terminar midiendo la diferencia entre los dos puntos y la resistencia que tenemos. Bueno, finalmente en una instalación lo que se tiene que hacer, una vez ya instalada y habilitada, son las tareas de mantenimiento. Periódicamente, se tienen que hacer periódicamente, y mantener a cada artefacto y a cada instalación con las características originales de cada componente. Si encontramos alguna anormalidad o vemos que hay alguna potencial anormalidad, tenemos que recurrir rápidamente a la reparación o al reemplazo, siempre con personal competente. Y en el caso de que haya que hacer algún reemplazo, tenemos que utilizar elementos que estén normalizados por IRAM. Obviamente estos artefactos que utilicemos en el reemplazo van a tener que mantener la calidad y las características de los originales. Bueno, ¿cómo se deben hacer las inspecciones periódicas? Ahí está. Estas inspecciones tienen que tener una cierta periodicidad, no pueden ser plazos mayores a 5 años, y tenemos dos grandes tipos de inspecciones, lo que son las visuales y lo que son las de medición. Para la inspección visual, como dice aquí, es un correcto conexionado de la instalación de puesta a tierra, la existencia de los tomacorrientes, de todos los tomacorrientes de la conexión, una operación mecánica correcta y el ensayo de funcionamientos de interruptores. Las mediciones ya son las que vimos antes, que son las mismas para habilitar, en este caso son 3, son las de continuidad eléctrica, resistencia a aislación y resistencia de sistema de puesta a tierra. Bueno, acá como decía, la frecuencia de las inspecciones deben efectuarse en un plazo máximo de 5 años, y finalmente las consideraciones finales que tenemos que hacer en una instalación eléctrica son que tenemos que evitar que haya una influencia entre nuestra instalación y cualquier otra que no sea eléctrica. Si cumplimos con todas las reglamentaciones y condiciones que venimos viendo, nos vamos a asegurar de cumplir esta condición. De todas maneras, tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la instalación de gas. Tenemos que asegurar que los tableros y las bocas de salida no se encuentren a menos de 50 centímetros de las salidas
y los dispositivos de maniobra de las instalaciones de gas. Finalmente, la instalación que tengamos, la resultante, debe dejar un espacio suficiente para el reemplazo y la accesibilidad a todos aquellos elementos que deban ser revisados y reemplazados. Tenemos que garantizar también que haya un espacio suficiente para la prueba de inspección, de mantenimiento y, bueno, como ya dije, de reparación. Llegando al final, les agradecemos a todos por su atención. Esperemos que haya quedado muy claro, que no se hayan aburrido y nada. Gracias a todos por escucharnos. Bueno, ¿les quedó alguna duda? A mí me quedó una duda. No sé cuál es el trabajo práctico. O sea, porque las explicaciones fueron muy buenas, digamos, el nivel bastante excelente. La verdad que prácticamente demostraron experiencia en conocer las instalaciones eléctricas, pero la idea, digamos, de las exposiciones es en tiempo, en media hora, y explicar el trabajo práctico con las cuestiones aplicadas de la teoría, ¿sí? Igual, la verdad que lo que abunda no daña, fue muy buena. Reconozco que en mis años de experiencia en instalaciones eléctricas abarcaron todo, así que fue muy buena la clase, pero el objetivo que buscamos nosotros, por lo menos los docentes, es, digamos, aquellos trabajos prácticos que están desarrollados, que haya una explicación, aplicando los conocimientos que ustedes tenían, mostrando en este caso las plantas, cómo se dimensionaría, por ejemplo, la instalación, o cuáles las cuestiones de protección, tanto protección a la instalación, protección a las personas. Mi opinión es que hubo demasiado contenido teórico, pero la verdad que la explicación fue excelente, muy buena, pero el objetivo que buscamos nosotros es la explicación del trabajo práctico, independientemente que se excedan en el tiempo. A mí lo que no me quedó claro es la explicación de en qué consistía el trabajo práctico, nada más. No sé, Martín. No, a mí me pareció bien, quizás se excedieron un cachito en el tiempo, pero la verdad es que demostraron saber un montón. Lo que sí, nada, concuerdo con vos, Raúl, en quizás haber sido un poco más específico con el TP y un poco menos de teoría, pero después el resto, la verdad es que me pareció bien, me pareció una buena clase. No, abarcaron toda la verdad que desde punta a punta la instalación, es decir, hasta el mantenimiento, las pruebas, los ensayos. Y me gustó también que en medio de, perdón Raúl, que en medio de la clase hasta como los alumnos tomaron el control de la materia, pareció, porque se pusieron a... Me pareció muy bueno, muy bueno. Unas ganas de decirle, tomen, acá tienen la llave el cuatrimestre que viene. La verdad que cumplimos el objetivo que buscamos también, es decir, que haya ida y vuelta con los alumnos. Y la idea de la exposición también es que ustedes frente a sus compañeros expliquen con sus palabras y qué sé yo, y lo demás pregunten, consulten dudas y en términos. Las respuestas fueron muy buenas, las preguntas fueron muy buenas. Digo, abarcar la temática fue muy buena, excelente. Lo que pasa que, bueno, el objetivo nuestro era el otro, pero bueno, han trabajado muchísimo y han expuesto muy bien. No hay algo que ustedes fíjense que no hemos intervenido. Digamos, las instalaciones eléctricas no son mi tema, siempre las odié a pesar de saber instalaciones eléctricas, pero yo veo un cable y me molesta, así que, pero fue muy bueno la explicación,
tengo años de obra y de conocer instalaciones, y ustedes abarcaron muy bien toda la temática. La verdad que en eso reconozco, así como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Fue muy buena. Faltó un poquito aplicarlo al TP. Si hubieran logrado ese objetivo, hubiera sido un golazo, un batacazo. Les agradezco, primero agradezco que trabajen tanto, que busquen tanta información y se preocupen, con lo cual, por lo menos a mí y a los docentes a cargo, nos deja tranquilo que, independientemente del nivel que puedan salir de la materia, se van a poder defender tranquilamente con respecto a las instalaciones. Así que eso lo digo a todos los alumnos, no, porque he visto las exposiciones y realmente las respuestas han sido satisfactorias. ¿Sí? Hay algunas cuestiones por ahí que uno conoce más y bueno, eso es experiencia, años de estar en una temática. Pienso que ustedes recién empiezan a conocer y la materia lo que abarca es simplemente los conceptos básicos. Después la materia, la IO 2, se introduce un poquito más, pero pensemos que cada instalación, que es casi una especialización, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no seamos capaces de especializarnos en cualquier temática. Muchos ingenieros civiles me dicen a mí, ¿tengo incumbencias en instalaciones eléctricas? Y yo le digo, sí, tenés incumbencia de hacer instalaciones eléctricas lo que vos quieras, ¿sí? Alta, media, baja. Desde el punto de vista de preparación, por ahí no puede llegar a faltar, pero conceptualmente nosotros podemos manejar, digamos, y tenemos con incumbencia y competencia, si no nos sacan a futuro, como algunas cosas pretenden, para realizarlo. Y de hecho, es decir, lo demostraron ustedes hoy en la exposición, donde abarcaron toda el tipo de instalación, ¿sí? Así que bueno, agradezco y no sé, Martín o algún otro docente quiere decir algo, este es el momento. Y si no, damos por terminado. Por mi parte, nada más. Creo que completo lo que dijo Raúl. Gracias a los chicos y a todos por la atención. Bueno, y ahora les estoy mandando lo que les prometí. Bueno, vamos por Gracias, terminado. ingeniero. Ya, perdón, Raúl, ya está en el campus el cronograma actualizado, ¿sí? Con las fechas que indicó Raúl para las dos partes del parcial, la parte práctica, la teórica, y los parcialitos que también son dos. Así que los pueden descargar de... Sí, el tema de los parcialitos, fíjense, pero bueno, va a ser, cada docente le va a decir a ustedes, pero van a tener vía campus que responder, así que estén atentos en esa fecha. La temática que le va a tocar, primero van a ser las instalaciones sanitarias, y después las otras instalaciones. Es digamos, es un testeo para cada docente para saber el nivel que está el grupo que está atendiendo, ¿sí? Bueno, damos por finalizado. Gracias a todos por estar presentes y bueno, suerte en esta cuarentena. Gracias. Bueno, muchas gracias por los Muchas comentarios. gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas